Saludos. Eternas lunas para todos ustedes. Una vez más, por última vez en el año 2024, una vez más nos encontramos en esta transmisión de los libros del cuervo y quisiera empezar el día de hoy agradeciendo enormemente el favor que nos hacen constantemente con su presencia. Soy prácticamente recién llegado a todo el ámbito de letras góticas. Entiendo que pues muchas de las personas que luego llegan a aproximarse a la transmisión, además de los amigos que han venido siguiéndonos desde Luna de Octubre, lo han hecho porque les llama la atención todo este material que traemos. No hay nada nuevo bajo el sol, no traemos nada distinto como no sean libros. Cosas que nos gustan mucho, cosas que nos llaman la atención, cosas que estoy seguro que compartimos en cuanto a gusto con todos los amigos que les agrada todo este tipo de estilo oscuro, todo este tipo de formas, tanto del horror como también de lo que es en cuanto a temas literarios, pues este tipo de historias que ofrecemos a ustedes, así como también las deducciones y reflexiones que en ocasiones hacemos con el fin, vaya, en muchas ocasiones de no solo presentarnos ante la situación o prestarnos a la situación de hacer una reflexión seria, sino muchas veces, ¿por qué no decirlo? También forma parte de un entretenimiento. Un entretenimiento que ya no es muy común en muchas circunstancias, puesto que estamos en una época en donde es raro que todo este entretenimiento queramos nosotros tenerlo de una manera que no sea inmediata. Por ejemplo, caso de los libros. Si es el libro X, pues bueno, no hay una versión, no hay una serie, no hay película, no hay algo por el estilo. No hay un video en YouTube o cosas por el estilo. Y pues bueno, aquí, como ya se habrán dado cuenta muchos de ustedes, en varias ocasiones ni siquiera traemos el final del libro. Es decir, los invitamos a leerlo, hacemos toda una serie de deducciones, les platicamos varias cosas. Y por supuesto, la idea es que ustedes se aproximen al libro original. Y pues en estos tiempos, gente que está interesada en conocer este tipo de espacios y que esté interesada en esta propuesta, pues por supuesto se agradece muchísimo, ya que por eso noche tras noche, cada vez que nos es posible, cada vez que es factible, cada vez que no hay una dificultad técnica o una dificultad humana o material, por supuesto, aquí nos encontramos con ustedes. Maestro Belial, muy buenas noches, eternas lunas, lunas góticas, luna de octubre, ni más ni menos. Sin embargo, es claro que lo del día de hoy es lo menos cercano a lo gótico que haya yo podido traer durante la vida. Y es que nos vamos a referir a un autor que, vaya, su mérito fue totalmente el opuesto. Para muchos, las, digamos, ficciones, como se les dio a entender en un momento, empezaron a ser realidad, como si de alguna forma Julio Verne pudiera predecir los acontecimientos de manera importante. Por ejemplo, se habla acerca de que uno de los acontecimientos
geográficos más importantes, que es el descubrimiento de las fuentes del Nilo, el propio Julio Verne lo predijo mucho tiempo antes de que esto sucediera en su novela Cinco semanas en Globo. Asimismo, también en sus novelas habla de eventos tan importantes como la conquista de los casquetes polares. No se soñaba ni se pensaba en absoluto lo que vendría a ser esa situación tiempo antes. En este caso, novelas como Las aventuras del Capitán Hatteras. Por cierto, le tengo un cariño especial a esa novela porque vino a ser la primera que leí de Jules Verne, de Julio Verne. No en una versión completa. Tomen en cuenta que pues era bastante niño, todavía creo no pasaba los 10 años. Pero mis padres, en un intento de que me aproximara a ese tipo de lecturas, pues me obsequiaron un ejemplar que vino a ser una versión reducida. Y pues por supuesto empecé a familiarizarme con el tipo de personajes de Julio Verne. Muchas veces hombres duros, a veces traicionados por su gente. La traición juega muchísimo papel dentro de las novelas de Julio Verne. El sentimiento de venganza a veces en ocasiones. En fin, tenemos, pues bueno, que en esta novela, precisamente una de las cosas que añade más interés al suspenso con el que la maneja es precisamente el hecho de que los personajes se encuentran en uno de los polos. La Esfinge de los Hielos, 20.000 leguas de viaje submarino, por supuesto, que 20.000 leguas de viaje submarino también habla de todas las condiciones en que en algún momento se iban a producir los submarinos. Muy probablemente no se produjeron exactamente como el propio Verne menciona que funcionaba el Nautilus, que era el nombre famoso de este submarino. Pero sí, ya se había de alguna manera presagiado que existirían este tipo de máquinas que tendrían cierta capacidad y que, pues bueno, proponía unas ideas muy originales de cómo ocupar la energía eléctrica proveniente de la sal del mar, lo cual, pues bueno, ojalá que pudiera lograrse en algún momento, pero por el momento la ciencia, pues obviamente ha establecido que no es tan factible en este caso. Asimismo, los motores eléctricos, los motores de explosión y la Internet, como sucede en la novela París en el siglo XX, en otra donde precisamente uno de sus personajes está motivado precisamente por la venganza, que es la novela de Robur el Conquistador, se presagia el helicóptero, entre otras cosas, y por supuesto, al final me ha parecido de lo más impresionante de la Tierra a la Luna. Creo que de todas las novelas que hablan de los adelantos tecnológicos y de las situaciones a las cuales este dramaturgo y escritor francés se adelantó, pues bueno, de la Tierra a la Luna viene a ser una de las más impresionantes. No solamente por el tema de tratar de imaginar cuáles vendrían a ser los elementos combustibles de un cohete que tuviera las características para poder atravesar el espacio, atravesar la atmósfera, sino todas las condiciones que describe de cómo vendría a ser un viaje a la Luna. Y sin duda alguna, si todo esto a todos nuestros amigos no les parece tan sorprendente de este autor, nacido ya en el año de 1888, si mal no recuerdo. Sí, no, perdón, 1928, perdón. El 8 de febrero de 1928 y fallecido el 24 de marzo de 1905. En este caso, si todo esto no les parece todavía muy sorprendente, pensemos un poco en la época en que nació y en que desarrolló su obra. Si bien es un autor tocado por la ciencia en general, lo cual demuestra en todas las descripciones que hace
de todos los adelantos a los cuales se refieren sus novelas. Por supuesto, Julio Verne no podía dejar de estar influido, en cierto sentido, por su época. Y resulta que su época fue la del romanticismo. En todos sus personajes, algo que adivinamos es una pasión intensa. Por ejemplo, en el caso del Capitán Nemo, en 20.000 leguas de viaje submarino y su continuidad llamada La Isla Misteriosa. Voy a referirme en un instante. Primero que nada, pues hay que saludar con toda cortesía a la maestra Diana Karin Pecosa. Bonita noche y por supuesto también eternas lunas para ti, Diana Karin. Y por supuesto, pues esperamos que de alguna manera pues los que se encuentran en sala aprovechen la oportunidad para saludar a la maestra Diana Karin. En este caso, 20.000 hojas de viaje submarino, pues no nos habla directamente de cuál es la personalidad de Nemo, solamente sabemos que él planea utilizar el Nautilus como un arma destructiva. Digo, también lamentablemente en ese aspecto negativo, pues se adelantó en muchos años a lo que posteriormente sabemos que vendrían a ser los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden ustedes que pues una de las armas que ellos empezaron a poner en marcha fue precisamente el submarino. Posteriormente los ejércitos enemigos, las fuerzas aliadas, tomaron en cuenta esta amenaza que provenía de parte de los submarinos, pero sin embargo, mejor dicho, en este caso, sabemos perfectamente que hay una serie de situaciones que se produjeron por causa de los hundimientos que causaron los submarinos. Una de estas situaciones fueron los distintos barcos que hundieron en las aguas internacionales, no exactamente las alemanas, aprovechando que los submarinos podían tener cierta autonomía debajo del agua. E incluso por ahí recuerdo que hubo una historia medio macabra acerca de un submarino fantasma, pero bueno, esa ya forma parte de un catálogo de leyendas que sin duda alguna platicaremos en algún instante, probablemente con motivo de nuestros espacios que tenemos para leyendas. Creo que es muy interesante que la conozcan, la leyenda del V65. Bueno, ya en su momento la trataremos. Eternas lunas, maestro Viernes Negro. Así, estas iluminen su sendero en estas noches de invierno, en estas noches de invierno en las que pese a todo tenemos luna de octubre. Entonces, no sabemos por qué es tan vengativo el Capitán Nemo, pero cuando leemos la isla misteriosa, ya nos damos cuenta, cuando ellos se encuentran también otra vez en este lugar, el Nautilus, pero ya reposando en el centro de la isla sin navegación, que finalmente descubren a este príncipe indio, que en este caso viene a decirles por qué odiaba al hombre blanco y por qué había promovido, una vez que consiguió la fortuna necesaria, todos los medios para poder construir ese submarino y destruir pues, no exactamente a la humanidad, sino concretamente al hombre blanco. Este es uno de los casos en los cuales la secuela se puede leer sin necesidad de leer la primera parte, porque finalmente en este caso pues, tuvo toda una serie de posibilidades Julio Verne de hacer sagas completas, pero al final creo que le agradecemos muchísimo que no se haya dedicado a escribir muchas series. Con esta que basta para darnos a conocer a este interesante personaje y para hacer también de la Isla Misteriosa una novela muy apasionante, creo que fue más que suficiente. Pero el ejemplo lo mencioné para que nos demos cuenta cómo la pasión, esta pasión que caracterizó a la literatura romántica, de la cual surge pues mucho de la literatura gótica que a nosotros nos gusta, también influyó a Julio Verne. Por ende, no es extraño que en algún momento también Julio Verne se haya sentido tentado a asomarse al horror. Pero lo de Julio Verne no era precisamente los castillos,
mucho menos los fantasmas. Yo estoy seguro de que un autor como él, pues, realmente nunca hará surgir su horror de una situación como seres inmateriales, etéreos, de los cuales, pues, para Julio Verne no había una posibilidad de comprobación, y menos una validación hasta cierto punto científica, porque por muy ficticias que sean todas las cosas de las que ha hablado Julio Verne, por muy ficticias que hayan sido, algo que tiene este autor es que logró conjuntar todos los elementos que le fueron posibles para darles la mayor apariencia de verosimilitud. Entonces, como que qué clase de horror puede aproximarse este autor francés. Vamos a hacer una pausa antes de responderlo y leamos lo que nos comenta el maestro Belial. También se dice que Julio Verne a nivel conspiración que tuvo cierto contacto extraterrestre, que él pudo ver cosas más allá y las plasmó en sus libros con cierto ocultismo, pues no hay ocultismo. O sea, realmente en todo lo que escribe Verne hay una claridad, sobre todo por la descripción. Por eso mencionaba hace rato que de la Tierra a la Luna nos describe con mucha precisión qué tipo de fases tiene que tener un cohete. De hecho, su cohete, cuando se desplaza en la novela, van separándose en fases. Entonces, pues tal vez el ocultismo se encuentre en otro tipo de circunstancias, pero pues siendo un lector tan ávido de Julio Verne, porque bueno, vaya, o sea, lo recuerdo que no solamente fue ese libro, ahorita me estoy acordando que en una convalecencia tras una operación, una de las pocas que he tenido, también estuve leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días. También fue una novela muy, que me ayudó muchísimo dentro de mi convalecencia y por supuesto me ayudó a no olvidar a este autor. Entonces, es un autor que yo he leído muy frecuentemente, no he leído todo porque escribió una barbaridad el señor de cosas impresionantes, pero sí, o sea, algo que tiene Julio Verne es que no se anda con chiquitas, no hay una literatura de símbolos o que sea un tanto cuanto oscura, más bien es muy, muy clara en este sentido. En fin, no sea verdad. Lo que sí es que sus libros son extraordinarios. O sea, ese de La Vuelta al Mundo en 80 días, además, es cómico. O sea, tiene una forma de mezclar todos estos elementos que realmente tiene uno que ver su biografía para entender que desde los 20 años, cuando su salud sufrió ciertos achaques, que en este caso pues, se debieron a una serie de situaciones intestinales, una parálisis facial. Digo, parece increíble, porque pues, bueno, siempre vemos a los autores antiguos muy enteros en sus retratos, pero se nos olvida que son humanos. Y Julio Verne, como ser humano, sufrió muchísimo, porque además, ya en una avanzada edad, un sobrino suyo tuvo la situación de darle un balazo en la pierna. Uno dice, bueno, ¿por qué no? Nunca se supo, porque realmente el sobrino lo mandaron directamente a un nosocomio, a un sanatorio mental. Y lo único que podemos decir es que probablemente lo hizo por haber sufrido de alguna circunstancia que aquejaba su mente. Pero a partir de ahí, Julio Verne ya no quedó bien y se nota en su literatura que hace precisamente, ahora sí que acusa en este caso la situación de ese malestar que tuvo a partir de entonces, ya fue permanente, ya fue una situación constante la que tuvo Julio Verne. Pues desde esa época su literatura empezó a ser más oscura, aunque un poquito antes, esta novela ya tenía esas características. La novela de hoy
que bueno, también le hicimos una presentación de contexto algo amplia, es esta, el Chancellor. Si nosotros traducimos la palabra, en este caso, pues quiere decir el canciller. Y por supuesto, si les digo que es el nombre de un buque, no les estoy diciendo realmente nada. Si les digo algo acerca del tema, bueno, entonces se darán cuenta por qué razón la traigo el día de hoy como uno de estos ejemplos de literatura oscura. Pero antes, sigamos saludando a nuestros amigos que siguen llegando. Uno de ellos, por supuesto, maestro Dante Carlo, Eternas Lunas, y por supuesto, muy buenas noches, maestro. Celebramos que estés en esta última transmisión de 2024 y por supuesto esperamos que 2025 esté lleno de todas estas transmisiones donde tenemos la oportunidad de compartir con nuestros amigos. La maestra Yevampi, muchísimas gracias y la maestra sabe por qué el día de hoy digo muy especialmente esto. Eternas Lunas, maestra Yevampi, gracias por estar aquí. Maestro Abimael Ciner, Eternas Lunas, bella noche para todos. Es efectivamente una noche bella en donde vamos a hacer revisión de una novela con un tema sumamente fuerte. Un tema que ha causado polémica en los ámbitos en donde estas circunstancias han ocurrido y que es tan realista que puedo decirles que aquí, lo mismo que hace rato decía, si de la Tierra a la Luna, Julio Verne demostró que podía utilizar de manera muy realista y verosímil todos los argumentos para hacernos creer de alguna manera que había la posibilidad en aquella época del siglo XIX de enviar un cohete desde la Tierra a la Luna, esto que les voy a platicar no es algo que pudiera suceder, como ya sucedió precisamente el lanzamiento de un cohete de la Tierra a la Luna. Desgraciadamente, esto sucedió y ha sucedido en algunos casos que tenemos miedo de mencionar. Así como hemos avanzado en cuanto a la tecnología, también hemos avanzado en otros aspectos que sin duda alguna no son exactamente los que más pudiéramos desear. Y por ello, comencemos primeramente por esta costumbre que tenía Verne, de que en todas sus novelas, para guiarnos, digo, una estructura de novela muy concreta, muy sencilla, pero que precisamente por eso también se recomienda a personas muy jóvenes. Voy a explicarlo. Hay autores del siglo XIX cuyo lenguaje es terriblemente complicado, muy complicado. No es que los jóvenes no puedan entenderlo, lo que pasa es que incluso a un adulto se le dificultan algunas cosas de que hablan algunos autores. Por ello, también un sello del gran autor es que emplee de la sencillez para poder darnos a conocer su historia. Y el caso es que Julio Verne lo explica de una manera tan fluida y tiene una estructura tan clara, no juega con cuestiones de tiempo, no es lineal, es crónico. Probablemente a más de uno le pueda parecer este aspecto un tanto cuanto monótono, pero también teniendo en cuenta que el atractivo de la novela de Verne no es exactamente en qué historia, o por decirlo así, qué tan original sea la historia que te está contando, sino todo lo que conlleva la situación de esa historia, lo damos por bien empleado. Entonces, primero empieza siempre con una presentación de los personajes de la historia. No sabe uno hasta dónde van a llegar. Inclusive, pues este momento lo aprovecha Julio Verne para poder despistar a algunas personas sobre el verdadero propósito de sus personajes, puesto que a un personaje que normalmente presenta con los peores colores, pues de repente resulta que es uno de los personajes más bondadosos, benéficos o, digamos, sacrificados por el bien de alguien que podemos encontrar en la novela. Y por el contrario, los personajes que habitualmente presentan como los que tienen mejor semblante son los que desgraciadamente resultan ser los traidores. He dicho que en las novelas de Julio Verne,
el papel de la traición es muy importante. Aquí, por ejemplo, cuando nos empiezan a contar, primeramente nos hablan acerca de los personajes que forman parte de la tripulación. Uno de estos personajes que es importante es el mayordomo Hubbard, el cocinero Jingstrop y, por supuesto, el capitán, contramaestre y toda la tripulación. Son en total 18 hombres. Los pasajeros, que es a los que se centra mucho esta novela, son el señor y la señora Keel, norteamericanos de Buffalo, la señorita Herbie, inglesa, señorita de compañía de los señores Keel, el señor Le Tourneur y su hijo André Le Tourneur, franceses de Lapo, el río Havre, en este caso, Guillermo Fawston, ingeniero de Manchester, y John Ruby, negociante de Cardiff, los dos ingleses, y por último, J.R. Castellan, de Londres, quien es nuestro, en este caso, personaje principal y a la vez nuestro narrador. Es decir, otra técnica que utiliza el propio Julio Verne es que normalmente le gusta platicar las cosas desde la perspectiva de un personaje. No siempre lo hace así. La diferencia de Edgar Allan Poe, que prácticamente era un sello de marca, era una característica ya de Edgar Allan Poe, ya patentada totalmente, en este caso. Entonces, Julio Verne tenía muchos más recursos narrativos y todos los empleaba. Si no, no se explica cómo el señor de repente escribió tantas cosas, definitivamente. Porque sí escribió muchas cosas. Abimael Sinner habla antihéroe reivindicado. Con toda seguridad, evidentemente, sí, había muchos de ellos en este caso, y pues uno de ellos, sin duda alguna, y yo lo mencionaría, sería el propio Capitán Nemo, que en este caso, pues con ya la isla misteriosa se sabe perfectamente cuál era la situación de él. Todos estos personajes, todos estos personajes de que hablamos ahorita, marchan en un viaje con el fin de llegar a un destino junto con un paquete. Yo le llamo paquete, en realidad pues estamos hablando de una cantidad exagerada de 1.600 balas de algodón. En este caso, la gente no estaba muy enterada de que estaban viajando con estas balas. Las balas ocupan, según dice la novela, toda la bodega, excepto una pequeña parte reservada para los equipajes de los pasajeros, habiéndose colocado todas ellas unas sobre otras, por medio de grúas, de suerte que solo forman una masa en extremo compacto. La bodega, por consiguiente, se encuentra totalmente ocupada, circunstancia que es motivo de satisfacción para el capitán, que lleva a bordo de su buque el máximo de mercancías. Bueno, todo está muy bien. No es la primera vez que podemos ver un buque que en este caso lleve carga, además de pasajeros, ¿verdad? Entiendo yo perfectamente que no hay ninguna dificultad, excepto una que advierte Julio Verne muy al inicio de la novela, cuando habla de la carga. El problema es que en muchas ocasiones, precisamente por estar tan apretadas las balas de algodón, oigan ustedes y créanlo, porque lo comenta una persona que sabía de todo este tipo de cosas, por el movimiento de un barco se puede producir una cierta fricción que encienda
con un chispazo las hebras de algodón. Ahora, acabo de leer que toda la bodega del barco estaba repleta de algodón, ¿verdad? Prácticamente toda la base del barco. ¿Qué pasaría si empieza a quemarse todo ese algodón? Por supuesto, la parte del fondo hallará un dique formado por el agua que se encargará de apagar ese fuego. Y hacia arriba, cuando uno comienza a adentrarse en la lectura de la novela, siempre uno cae en el embrujo de Julio Verne. Y precisamente este embrujo llega precisamente a llamarnos tan poderosamente la atención, que pues ya nada más estamos esperando el momento en que va a suceder X cosa después de que ya nos lo ha avisado y que vemos que ninguno de los personajes hace nada. El único que de alguna manera lo avisora es Castleton, el protagonista que nos está narrando la historia, que no puede hacer nada. Abimael Sinner, la primera persona de Poe, sí, famosa primera persona, que de alguna manera también es curioso para uno de los pocos relatos de horror de Julio Verne. Él también utiliza esa primera persona. Digo, le da un nombre, pero sigue siendo una primera persona, sigue siendo un narrador en primera persona, que, pues bueno, evidentemente avisa lo que va a acontecer y sucede lo que nosotros estábamos, pues, trágicamente esperando. Es decir, el incendio del barco. Para poder salvarse, como el incendio va lentamente en la bodega, el capitán urde la idea de reunir todo lo más importante para la supervivencia de todos ellos. Cortar una parte del barco para que en cuanto empiece a quebrarse este por causa del incendio que prácticamente ha ocurrido en la mitad del barco, se pueda desprender una parte de él como una balsa. Así, digo, parece incomprensible, porque lo estoy narrando muy rápidamente. Obviamente, Verne lo explica de una manera muy, muy ágil, pero dentro del ámbito de la novela nos tomaría muchísimo tiempo de estar explicando cómo lo estuvieron haciendo. Confiaban en, antes de todo, llegar a un lugar donde pudieran realizar toda esta maniobra y desprenderse del resto del barco, que por supuesto con el algodón incendiado, pues evidentemente no ofrecía ninguna seguridad. Desprenden la balsa y después esa balsa, si tienen la oportunidad, los va a llevar o a tierra o a que los encuentre otro barco. Desde el principio, varios de los personajes dicen, es un absurdo, eso no va a suceder, eso no puede suceder, no es algo que vaya a ocurrir. Y para colmo, una vez que todo esto ha sucedido, algunos de la tripulación se salvan, la gran mayoría, todos los pasajeros, en este caso, comienzan a aparecer siniestros visos que empiezan a hacer incómoda la lectura de la novela. Por ejemplo, el contramaestre a quien el hambre ha enfurecido se ha arrojado hoy sobre algunos pedazos de vela y virutas de madera, tratando de llenar su estómago para dar tensión a la mucosa, y luego a fuerza de buscar, encuentra en uno de los palos que sostienen la plataforma un poco de cuero que arranca y devora con gran avidez, pareciendo que todo esto le proporciona algún alivio. Siguiendo su ejemplo, todos nos dedicamos a la busca de objetos de materia animal y pasan a nuestros famélicos estómagos un sombrero de foro cocido y las viseras de las gorras. El instinto bestial nos arrastra y nadie podría contenernos si se lo propusiera, pues en este momento no tenemos nada de humano. Jamás olvidaré esta escena.
Distinto del Julio Verne que ustedes conocían, con toda seguridad. Fallece uno de los tripulantes y de repente sucede lo siguiente. He pasado toda la noche junto al cadáver del desgraciado Walter y la señorita Harvey ha tenido que venir varias veces a rezar por su alma. Al amanecer, el cadáver estaba ya completamente frío. Tengo prisa, sí, prisa de arrojarlo al mar, y ruego a Roberto Curtis que me ayude en esta triste operación. Cuando lo envolvamos en sus miserables vestidos, lo arrojaremos al agua, y gracias a su extrema delgadez, creo que no sobrenadará. Al rayar el alba, Roberto Curtis y yo, adoptando ciertas precauciones para no ser vistos, sacamos de los bolsillos del teniente algunos objetos para enviárselos a su madre si logra alguno de nosotros sobrevivir. Pero al envolver el cadáver en los vestidos que van a servirle de sudario, me estremezco de horror. Le falta el pie derecho y la pierna, solo es un muñón sangriento. ¿Quién ha cometido semejante profanación? Sucede que un día antes todos en la balsa están platicando y tanto les falta el alimento que han llegado a considerar la posibilidad de que si no mueren rápidamente, uno de ellos se ofrezca para servirle de alimento a los otros. Supongo que ahora me entienden, porque al principio comentaba yo que lo que sucede en esta novela de horror corresponde totalmente al estilo de Verne, en tanto que es algo proveniente de la razón y de lo más terrible que pueda haber, de un hecho que ya ha sucedido. Y por supuesto, quienes recuerdan el incidente de los supervivientes de los Andes se darán cuenta de que no miento en esta circunstancia. Aquí es donde está el horror que nos plantea Jules Verne. Aprovechamos la pausa para saludar al maestro Gregorio Rodríguez Arceo, Eternas Lunas, por supuesto. Maestro, por supuesto, aquí todos nuestros buenos amigos merecen que también hagamos mención de la literatura que ellos escriben, porque se darán cuenta de que muchos de ellos pues tienen una pluma que ha sido admirada en las páginas de lo que es Luna de Octubre, y por supuesto pues esperamos que también todos aquellos que no les conozcan los sigan, y por supuesto que nos sigan a nosotros, pues, claro, claro está, ¿no? Digo, también hay que hacer uno lo propio, pero evidentemente en el caso de nuestros amigos, vale muchísimo la pena para que ustedes de alguna manera se compenetren con un tipo de literatura que, sin ir demasiado lejos, sí se asemeja un poco a lo que estoy yo comentando en esta parte. Ahora, veamos aquí. En otro de los capítulos avanza la novela. Por supuesto, avanza con las características que corresponden. Y hay un personaje que es el mayordomo Hobart, que ya había mencionado en un principio, que había ocultado una cierta cantidad de alimento a todos los demás. Al hacerlo, siente mucho remordimiento porque uno, en este caso nuestro protagonista, nuestro narrador protagonista, de Castellan, encuentra su escondite y le roba un poco de tocino. Incapaz de pensar lo que le harán cuando sepan que se ha quedado con todo ese alimento, es tal su desquiciamiento que se ahorca. Cuando se ahorca, pasa lo siguiente. Hubbard está muerto y su cadáver está ya frío. Se corta la cuerda enseguida con el cadáver y el contramaestre Douglas
Jingstrup, Falsten y otros se inclinan sobre él. No, no lo he visto. No lo he querido ver. No he tomado parte en ese banquete macabro. Ni la señorita Hervey, ni Andrés de Tourneur, ni su padre han querido obtener a semejante precio alivio a sus padecimientos. En cuanto a Roberto Curtis, le ignoro. No me he atrevido a preguntárselo. Los demás, el contramaestre, Douglas, Hostan, los marineros, el hombre convertido en fiera, es espantoso. El hombre es lobo de los hombres. Los de Tourneur, la señorita Hervey y yo nos hemos ocultado bajo la tienda y no hemos querido presenciar el horrible espectáculo. Era ya demasiado lo que veíamos. André Le Tourneur quería arrojarse sobre los antropófagos y arrancarles los horribles restos del cadáver, habiéndome visto obligado a luchar con él para contenerlo. Y sin embargo, aquellos desdichados tenían derecho a hacer lo que hicieron, porque Hobart estaba muerto. No lo habían matado ellos y como dijo un día el contramaestre, más vale comer un muerto que un vivo. ¿Quién sabe si esta escena no es más que el prólogo de algún drama abominable que más tarde ensangriente la balsa? He hecho todas estas observaciones a André Le Tourneur, pero no he logrado calmar el horror que en él ha llegado a su colmo. Las sombrías páginas de la novela de Jules Verne comienzan a hacerse todavía más densas en cuanto nosotros seguimos avanzando en los capítulos y llegamos a un punto culmen en donde he hablado de dos personajes, el señor André Le Tourneur, un joven, más o menos 20 años, y su padre. El muchacho tiene un impedimento, una parálisis, y el padre todo el tiempo está tratando de protegerlo durante la novela. Digo, para que se den cuenta cómo una de las cosas que también atrae de Verne es el alma que le imprime a sus personajes. Es un autor muy completo en muchos sentidos. Digo, quien diga que únicamente se trata del padre de la ciencia ficción, la verdad es que le falta reconocer los otros méritos de Verne. Hacen un juego, porque otra vez se quedan sin carne, ya que pues he hablado de la inmolación del mayordomo Hobart, pero al día siguiente les impiden quedarse con el resto de su cuerpo porque alguien tiene la ocurrencia de arrojarlo al mar para evitar que se siga consumiendo. Se quedan sin carne, hacen un juego, es algo como el de la paja más corta, y le tocaba a André, pero el padre le cambia inmediatamente el papel con el que están haciendo el juego y decide ofrecerse. André cae de espaldas y dos marineros lo sostienen de manera que no pueda moverse, mientras Burke y Flypole se apoderan de la víctima y la arrastran hacia proa. Esta escena espantosa pasa con más rapidez de la que empleo en describirla. El horror me ha dejado clavado en el sitio de tal modo que me impide arrojarme entre el señor Le Tourneur y los verdugos como es mi deseo. En este momento la víctima está de pie. Ha rechazado a los marineros, que le han arrancado parte de sus harapos y muestra sus hombros desnudos. Un instante, dice con un tono que revela una indomable energía. Un instante. No intento robaros vuestra ración, pero supongo que no vais a devorarme hoy por completo. Los marineros se detienen, lo miran y escuchan estupefactos. El señor Le Tourneur prosigue. Sois 10. ¿No os bastarán mis brazos? Cortadlos y mañana tendréis el resto del cuerpo. Se produce una trifulca. Luchan. Pero aquí, mis queridos amigos, una vez más, a riesgo de que alguien me diga muchas cosas muy feas,
lo vamos a dejar en este punto para pedirles, recomendarles, suplicarles que lean la novela. De verdad, no van a ser, no van a ser mal recompensados con la historia que les acabo de presentar. Sí, evidentemente la escena es álgida y si nosotros nos imaginamos cuándo se escribe esto, pues por supuesto nos sorprendemos. Uno pensaba que todo este tipo de temáticas, todo esto pertenecen a una época más cercana a nuestros días, pero yo tengo que recordarles que los temas humanos son cosa de toda la vida. Como de toda la vida es pasar año tras año, como de toda la vida es pasar de un ciclo a otro, como de toda la vida es que siempre tenemos la esperanza de lo mejor. A todos ustedes, agradeciéndoles de antemano su presencia, su apoyo. El maestro Kaiser Phoenix, que llegó hace ratito, pero que no había tenido oportunidad de saludarle, porque estaba en medio de lo que estaba contando, Eternas Lunas, maestro Kaiser. A todos les agradecemos muchísimo todo este apoyo brindado durante pues ya, ahora sí podemos decirlo, ya desde noviembre, este año de transmisiones de lo que es los libros del cuervo, en donde ofrecemos seguir teniendo toda esta propuesta que desde un principio hemos traído a todos ustedes desde la primera de nuestras transmisiones y que se ha visto enriquecido con las ideas que nos ha proporcionado la maestra Yivampi, por supuesto, que yo le agradezco muchísimo todas las ideas que nos proporciona para poder seguir haciendo pues todo este tipo de espacios que resultan propios y aptos para la difusión de la poesía gótica. Asimismo también, pues bueno, les agradezco muchísimo a todos aquellos que se han ido sumando en el camino, que se acercan a este espacio para poder escuchar acerca de libros, para poder escucharnos a la maestra y a mí cuando tenemos estas transmisiones que compartimos en conjunto para poder pues tener estas tertulias especiales en donde leemos sus textos, donde leemos su poesía y queremos seguir contando con una comunidad que vaya creciendo día tras día para apoyarnos en este caso y para que nosotros también tengamos la oportunidad de seguirlos apoyando, de seguir dando a conocer, aprovechando la base de seguidores que en estos años la maestra Anja Vampi ha forjado a lo largo de este tiempo en que ha existido. Luna de octubre, como ustedes recordarán, antes llamada Eternas Lunas, bueno, evidentemente pues ha sido un año de cambios, pero esperamos seguir sobreviviendo a ellos porque así como todos tenemos necesidad de cambiar para evolucionar, evidentemente esperamos que todos ustedes en el próximo año así lo tengan, que nos continúen siguiendo, que sigan las leyendas del cuervo. No vamos a tener nuevamente episodio nuevo mañana. Mañana vamos a subir un episodio que ya habíamos filmado antes, pero que tiene que ver un poquito con las leyendas que se hablan al final del año. Nada más que, pues, bueno, lo advertimos. La leyenda parece muy macabra, pero a diferencia de lo de hoy, esperemos que resulte relajante para poder comenzar el próximo año. Es lo que yo puedo garantizarles de la leyenda que vamos a publicar mañana. No hay un estreno, vamos a ponerla en algún momento del día y eso va a ser todo en este caso. Y por supuesto, pues vamos a continuar en la página poco a poco, levantando nuevamente la actividad para anunciarles próximamente cuándo vamos a tener nuestro próximo reto. Pero por lo pronto, que el día de mañana, con todas sus familias, o como deseen hacerlo, tengan un muy buen comienzo de año. Feliz año 2025, parte de la maestra Yivampi, un servidor. Para todos ustedes, feliz año 2025. Muchas gracias a todos. Eternas lunas, que lo pasen muy